Hola amigues, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy compartiendo de nuevo con Priscila, con Yasmín, vamos a hablar de cómo nosotras aprendemos, cómo estamos educando en la casa, cómo lo hacemos con nuestros niños también en cuarentena. Y para eso yo hice una presentación, así que vamos a compartirle esa presentación. Acá estamos, nos vemos, nos ven. Eh, ya. Voy a correr esto para acá. Bien. Voy a correr esto hacia acá mejor, hacia ahí. Ya. Bien. ¿Cómo aprendemos? Miren, les voy a contar un cuento. Voy a ir corriéndonos para todos lados, pero no importa. Voy a contarles un cuento relacionado con esto de la educación, ¿cierto? Eh, bueno, nosotras fuimos educadas en una educación industrial, ya que nos adoctrinaron para ser, digamos, obreros. ¿Ya? Esa es en simples palabras. Y bueno, el cuento se trata de una niña que tiene 6 años, que va al colegio y la profesora le dice que vamos a dibujar. Ella está ahí con todos sus colores, empezó a dibujar unos arcoíris, unicornios y todas las cosas que nos gustan a nosotras. Y la profesora dijo, no, eso no tienen que dibujar. A ver, para, esto tienen que dibujar. Y les hizo una flor en la pizarra. Y la niña hizo la flor, pero pintó de varios colores. Y le dijo, no, eso está mal, tiene que ser roja y el tallo verde. La niña pintaba. Pasó el tiempo, ella siempre hacía actividades así, la maestra le enseñaba de esa manera. No le gustó, obviamente, la forma en que le enseñaban, ¿ya? Y la mamá decidió cambiarla del colegio. Y llegaron a un colegio de pensamiento mucho más libre, donde la maestra le dice, vamos a dibujar el día de hoy. Saquen sus colores, saquen sus cosas, hagan lo que ustedes quieran. Y la niña preguntó, ¿está bien si yo hago una flor? Y la maestra dice, sí, haga la flor, píntela. La niña lo hace y la hace de esta manera, como sale en la pantalla, rojo con el tallo verde, porque eso le habían enseñado anteriormente. Bueno, ese cuento trata de que a nosotras nos enseñaron de una sola forma. Y a veces los niños con alguna discapacidad, trastorno o simplemente otro tipo de forma de aprender, no aprende igual. Entonces yo las quiero invitar, o sea, mis invitadas son Priscila y Yasmín, que ellas vayan relatando cómo aprenden, eh, si son de manera visual, si son detallistas, si aprenden repitiendo las cosas. Muchos de los autistas somos así, somos de los detalles, nos tienen que importar las cosas para aprender, tiene que haber una motivación, una emoción, ¿cierto? A través que hablábamos con Yasmín la otra vez. Entonces yo creo que en este video, en este Zoom, podamos hablar desde nuestra experiencia personal como mujeres dentro del espectro para que otras madres se hagan ideas de cómo sus hijos y sus hijas pueden aprender, no solamente con un cuaderno y no solamente con una pizarra y mostrándole tal como tiene que hacer las cosas. ¿Ya? Así que, bueno, Priscila, te pregunto a ti, prende el micrófono, ¿cuáles son tus formas de cómo tú aprendes? Digamos, yo sé que dibujas, eres muy artista, eres capa, me gusta mucho lo que haces, Gracias. pero también tienes otros intereses, a mí me gustaría saber cómo tú aprendes. Voy a apagar mi micrófono. Eh, bueno, hablando desde cómo era de chica, siempre mi aprendizaje sentía que tenía la necesidad de aprender como muy personalizado.
Eh, prácticamente la escuela era jugar. O sea, lo que más me gustaba de la escuela, por decirlo así, era estar con mis 4 amigas, como máximo que tenía. Y, y, jugábamos mucho a imaginar, pero más allá de las materias, no recuerdo nada. Por ejemplo, sentía que prácticamente no aprendía. Y donde aprendía realmente, donde aprendí a leer, porque a mí me costó leer, fue con mi papá, con la ayuda de él. Em, entonces, mi papá, ¿cómo lo hacía? Siempre fue muy cariñoso. Era, era como, por ejemplo, nos leía cuentos, el silabario, el famoso silabario. Y como siempre fueron las imágenes lo que me llamaba la atención, lo visual, entonces ahí me entusiasmaba y no, mi papá no dedicaba larga hora a enseñarme, era como un ratito y sentir como ese cariño era lo que me motivaba. Eh, nosotros aprendemos mucho desde la emoción, primeramente. Tiene que haber esa conexión de sentir que la otra persona está realmente interesada en que tú aprendas y que sea algo obviamente adecuado a la edad. Em, bueno, yo siento que ese ha sido mi aprendizaje, más que nada lo visual, sobre todo de la emoción, y nosotros somos muy perceptivos de cuando una persona está estresada, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, yo en la escuela yo sentía que mi maestra me veía como la rara, porque era muy callada y ella, por ejemplo, hacía conexión, yo veía, me fijaba mucho que ella hacía conexión con las demás compañeras y les ponía como apodos cariñosos y todo. Y como que yo estaba así, como les decía anteriormente, siempre aparte. Entonces sentía que no estaba esa emoción y por lo mismo no conectaba con lo que enseñaban ahí. Entonces siempre era en la casa. Sentí que siempre fue esa mi forma de aprender de pequeña. Y al ir creciendo, bueno, yo fui criada en un entorno religioso y siempre estudié mucho por las mías. Por ejemplo, soy muy disciplinada en las rutinas. Semanalmente estudiábamos, por ejemplo, una publicación de JW y yo me hacía esa rutina, así, estudiar a profundidad, era pregunta-respuesta, por ejemplo, y sobre todo de indagar, de que eh, uno mismo tiene que, ¿cómo se dice?, profundizar en el tema y hacíamos reuniones en las cuales comentábamos lo que nos llamaba la atención del punto bíblico, por ejemplo. Entonces a mí me entusiasmaba mucho desde chica ese tema de la Biblia y, por ejemplo, a diferencia de a lo mejor de mis hermanas, porque ellas también fueron criadas así, pero no les motivaba mucho. Tiene que haber eh, yo creo que en algún momento fue un poco obsesión y creo que todavía me gusta así como indagar mucho en esos temas. Y soy muy autodidacta para todo. Em, por ejemplo, los cursos, hace poco intenté hacer un curso online, pero no pude, porque sentí que el ritmo era muy igual que en la escuela, así como ya la prueba, y yo sentía, pero no me entra esto, no lo entiendo. Y el profesor decía ya, pero pregunten cualquier cosa por mail, pero sentía que estaba como haciendo tantas cosas como que no me daba el tiempo y tampoco no estaba el interés realmente, porque me obligué a estudiar algo que no quería y que porque estaba gratuito, yo lo tomé. Pero ahí me di cuenta mucho de eso, de que nosotros si se nos impone algo a la fuerza, no hay caso de que podamos aprender. Entonces siempre creo que es desde la emoción, nosotros aprendemos, desde la emoción y el interés. Eso. Perfecto, sí. Eso, Comparto vale. mucho lo que dijiste. Ahora me gustaría escuchar a Yasmín desde México, que me gusta mucho tenerla también acá. Eh,
bueno, Yasmín, cuéntanos tu experiencia, cómo tú aprendes o cómo aprendías primero y cómo aprendes ahora, qué ha cambiado. Pues primeramente creo que pues yo sí, muy autodidacta, ¿no? Eh, Aprendí a leer muy chiquita, porque mi hermana era un año más grande que yo. Entonces ella aprendió a leer y yo observaba todo y aprendí con ella. Entonces, ya entré a la primaria sabiendo leer, escribir, ¿no? Pero yo me desesperaba mucho en la escuela y me aburría mucho porque yo hacía las cosas muy rápido. A mí me dijeron, tienes que hacer lo que la maestra te dice y tienes que sacar dieces, ¿no? Y entonces yo llegué a la escuela y se me hizo muy sencillo, pues la maestra dice esto y lo hago y, ¿no? Pero en sí que aprendiera, pues no aprendía. O sea, simplemente era cumplir y era como, tengo que hacer los exámenes y sacar dieces. Entonces, yo tengo memoria fotográfica. Entonces yo me aprendía, o sea, me metía todo aquí en mi cabeza como fotografías, pero era memoria a corto plazo. O sea, ya sea que un día antes del examen estudiara o, bueno, lo leía porque en realidad no estudiaba, nunca me puse así como a estudiar como tal, sino solamente lo leía y se me quedaba y ya podía hacer el examen al otro día o el mismo día del examen igual, lo leía y ya. Y sacaba dieces y fue una niña de dieces, pero era por cumplir. No se me quedaba el conocimiento a largo plazo. Entonces sí era como, para mí era desesperante también estar en la escuela y ver que mis compañeros no iban a mi ritmo, ¿no? O sea, yo hacía el trabajo rápido y ya, tenía que esperar a que todos los demás terminaran y yo en ese momento no entendía por qué los demás no podían hacerlo como yo lo hacía. No entendía que a los demás les costaba más trabajo o otro ritmo, ¿no? Todos somos distintos, pero yo llevaba otro ritmo y me desesperaba mucho. Empezaba a dibujar en la escuela, a escribir, a hacer otras, o sea, siempre sentada en mi lugar, o sea, entreteniéndome yo ahí, pero la verdad es que mi experiencia es de aburrición ahí. ¿Cómo aprendo ahora? Pues soy autodidacta igual, mis temas de interés son a los que me meto a fondo y aprendo de ese tema todo lo que yo quiero aprender. Sí necesito emocionarme para aprender. A pesar de que estuve escolarizada muchísimos años, llegué hasta la maestría, pues realmente no, nada de ese conocimiento se me quedó como o me emocionó al aprender, ¿no? O sea, siempre fue por cumplir, por cumplir, por cumplir. Y mi papá fue el que me ayudó un poco a entender el sistema, ¿no? O sea, me dijo, puedes sacar dieces así, tienes que contestar lo que el maestro te dice, tienes que, ¿no? O sea, y como yo soy literal, pues a mí el maestro dijo esto tal cual literal, o viene así en el libro tal cual literal. Entonces, no se me complicó mucho, pero en realidad no aprendía, o sea, eran conocimientos que se iban. Y ahora, después de que salí de la escuela, creo, pues es cuando más he aprendido de la vida, ¿no? Y es cuando ya tomo cursos de mis temas de interés, ya puedo, eh, ya me emociono, ya aprendo y se me quedan los conocimientos aquí y, y ya no es como efímero, ¿no? Antes era así como que, sí, ya pasé el examen, ya lo tiro, ¿no? Pero, pero sí es que todos aprendemos distinto y pues en la escuela eso no se ve, ¿no? Pero todos somos diferentes y todos aprendemos